sandstorm rises, and countless of its grains strike Sam furiously, cutting into his skin, entering his eyes, filling his mouth, until little by little everything in its path is buried under the sand. Even him. Fortunately, Sam is used to his many recurring nightmares, although he hasn't had this one for a long time. He doesn't know what it means, but whatever it is, it's happening again. As he does every day, Sam gets ready to leave the house and go to work. However, today he seems a bit distracted, as if he hasn't been here before. Probably because of the move. Suddenly, Sam starts running. He must be in a hurry. A new day, and everything is still a mess in the house. Sam has barely made any progress with the move. Something has fallen. He finds one of his old sketchbooks. Sam has opened. The door does not open. It's common for him to lose things all over the house, especially now with this chaos of boxes everywhere. The phone keeps ringing. Sam wonders who it could be. You hear it, don't you? How much longer are you going to pretend to ignore it? Don't do it. Don't let him get you again. That phone call was in very bad taste. You shouldn't mind it, especially considering how much remains to be done. Well, curiosity led him to find something strangely disturbing in the basement.
Sam doesn't seem to be worried about what might be under that trapdoor, even though climbing down it doesn't look like a very good idea. Many questions were going through Sam's head. Is this real? What is this place? Not quite your ordinary. There is a hole here. Someone has spent a lot of time trying to break through the wall. Sam doesn't get to pick up the hammer hanging oddly from the lamp. That was a very strange way to get the hammer. One of the cards his mother Ava used to make to teach them Spanish. She kept leaving them forgotten everywhere. The windows are blacked out, obscuring much of the place. But luckily for Sam, there are some lights on. Sam is puzzled by the phrase on the wall. It has his handwriting on it. What you've just experienced could be considered a kind of test. And if you've come this far, it's a good sign. Maybe this time you are ready to move on. But be careful. He will look for ways to trick you as he has done so far, day after day. Consuming you. Once again, someone is trying to scare him. You shouldn't play along. Curiously, a toy helps him find his way in the dark. Too convenient. His drawings cover the walls. Sam can't help but doubt whether he really painted them. After all,
It wouldn't be the first time he's done something and doesn't remember it. Is that a coin? Grayson me ha llamado desde el aeropuerto. Está dando una clase de recuperación de restos humanos en la granja de cuerpos. Me ha dicho que te hacían falta What refuerzos the y hell? lo que querrías hacer, pero... Sam recovers, disoriented, in what appears to be a cave. O sea, que alguien se retiró el café del viernes y la programó para hoy. Hay que estar vivo para hacer eso. Lo que pasó aquí pasó el fin de semana. Los chakras de sangre están secos. Se les debe funcionar. Something monstrous echoes among the rocks. It seems large. Y en lo alto de la escalera. Si los cadáveres se habrá de confirmar el origen de la sangre por medio del ADN. Coger cepillos de dientes, de pelo... ¿Sabes? Es posible que no fuera la familia el que murió aquí. En Shelley ha confirmado que los coches de los McBride están aparcados y sus móviles, llaves y billeteros están todos ahí. I see. Lo que también descarta es por un comodín. Sam walks through the desert with a strange sense of relief. After all, it was just another one of his nightmares. Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Por los zapatos. Papá caza un 43, la madre un 40, Jeremy un 42 y casi un 32. Hay un 43 de hombre entre el charco de sangre número 1 y el número 2. Y el pie descalzo de la escalera. Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Con Jeremy o con Cassie. Digamos que les dispararon. Quizá les dispararon a ellos primero. No es a Glitchess si les envenenaron. O mamá cogió a Cassie en brazos tratando de alejarlos y la bala penetró en ambos cuerpos. Eso explicaría por qué solo 3 cadáveres. Hay otros 3 grupos de pisadas. Uno del 45 y 2 del 44. Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Y un grupo y solo un grupo se dirige a los dormitorios. Subiré a ver qué encuentro.
Sam gets ready to go to work as usual. A new day awaits him. Is it open? He enters his room, but immediately senses that something is not right. This is not his room. Before his brother Isaac got sick, they both used to play in this same way by hiding the monkeys. It seems like a good memory, but for Sam it's more like a bad joke. He picks up something. What? This is wrong. It is night, and someone knocks on the door. Sam finds a torch. What a coincidence. He is trapped again, anxious about how much time he'll have before whatever is knocking at the door comes in. The door has disappeared. The house is being consumed by rocks and sand. Sam's nightmare seems to be spreading everywhere. Tengo una teoría de cuánto pasó. Casi no llego a hacer mis tareas del sábado por la mañana. A mí también me gustaban las estrellas. And all this to return here, to a place with no way out. But luckily, it's just another bad dream. Do you really think this is a nightmare? It's so basic. He used to do better than that. So you can see he's losing control over you.
should we trust a stranger behind the phone? After all, he's stuck here because of him. Sam experiences that feeling of relief again, like at the end of his other nightmares. Soon, everything will be back to normal, if you stop resisting. What? The first time was a long time ago, when I lost my brother. We were little, but he always kept an eye on me, even when his health got really bad. The idiot said he had to protect me, and I don't know from what, but I think he did. It was stupid that they tried to hide his illness from me, because Isaac and I talked about everything. I remember I didn't know what cancer was, but I did know that it was a very bad thing, like a monster. Stop. Whatever you did, it wasn't right. Que no me abre, bro. Ahora. ¿Cuántas veces lo he abierto? O a miles. Lo he abierto miles de veces, bro. Ay, ay. Aquí he perdido, pero mazo tiempo, bro. Pero mazo tiempo. Lo que sé es que ni siquiera sé si voy a llegar al tipo ese. Sí, llego, sí.
¿Sabes cómo pasar de estar en tu casa sin saber qué hacer a estar aquí, dedicando a lo que más te gusta? Pues muy fácil. Con el curso de auxiliar clínico de veterinaria de Biomédica y Veterinaria. A mí me encantan los animales. Por eso pensé que esta era mi oportunidad para trabajar de lo que más me gusta. Pero lo mejor es que puedo hacer el curso desde mi casa y a mi ritmo, con la ayuda de un tutor personal y con un campus virtual abierto las 24 horas. Al terminar, recibí mi diploma y pude hacer las prácticas cerca de casa. Puedes elegir entre cientos de clínicas After veterinarias en toda all I've España. done Y for como you, además tiene bolsa de trabajo, pues mírame ahora. you Estoy en shouldn't have come back. ¿Tú también quieres cumplir tu sueño? Desde Biomédica y Veterinaria te animo a que te apuntes. Con el mismo curso de auxiliar clínico de veterinaria. Tenemos para ti una beca de 500 euros. Y además, puedes probarlo gratis durante 30 días. Llama ahora o entra a nuestra página web e infórmate sobre el curso que cambiará tu vida. Corre, cientos de mascotas te necesitan. Vale. Alarga esa sensación de cabello recién teñido. Color radiante y duradero semana tras semana hasta tu próxima coloración. Nuevo palette Intensive, con 100% cobertura de canas y tratamiento antidaños. Siente tu cabello profundamente hidratado. Disfruta tu color con palette. ¡Ay! Cada uno tiene su verano. Vayas donde vayas, los imprescindibles del verano van contigo. Consigue las McDonald's con tu marmelo grande más un euro. Bienvenidas. ¿Cuántas veces nos ha dado vergüenza algo tan tonto? Diga verdad. ¿Reconoces esa pose? Seco, molesta, enrojecimiento y dolor, hinchazón. Cualquier mujer puede tener candidiasis vaginal en algún momento. Alivia los síntomas y trata la causa de la candidiasis con Genical. De Bayer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Tortilla falafel de Estambul, receta casera. Huevos de gallinas felices y agua y jugosita. Pero después de la victoria. Mira tu madre. La mejor es la mía. La mejor tortilla después de la tuya. Mamá, que sí que I wish you had listened to me. But you humans are too nosy, always wanting to explore. Even when you know that the only thing you will find is your own despair. Experta en menopausia y ayuda a liberarnos en los molestos del Instagram. La sigue sin mal. Los cementerios esconden historias increíbles que no saben contarnos. No te descubrí para comer. No tienes una tendencia a la página. Menudo hotel, ¿verdad? Y solo por 240 euros la noche y cuesta bonita. ¿Qué pasa? ¿No has buscado privado? Llevo pagando 150. Mira, siempre es privado. ¿Ah, sí? A lo
shouldn't use that word so lightly. A stranger drags you to this place and you trust him? That didn't go well for Samuel in the past. Aquí hay algo. No. De ahí la captura de 2000 dólares. Y tantas huellas por toda la casa. ¿Eso te llevaría? No. Es el móvil. Volaron a tiros la cerradura de arriba. He encontrado lo que parecen fragmentos de los balas. Está muy mal parecido. There is no place here, Samuel. This is not for you. What do you think? I could tell you something as obvious as that I'm the narrator. But of course, that would be a lie. I'm not just that, like you. Because you're definitely not just Samuel, are you? Hemos recogido varias muestras representativas del material vegetal belga. La policía de Glitchess se hará cargo del resto hasta que nos llevemos al hueso. ¿Qué tal con el registro telefónico? No se hicieron llamadas después de las 6 de la tarde del miércoles. He revisado las llamadas recientes de sus pantallas desde el móvil. Solo hubo actividad el domingo por la noche. Varias llamadas entrantes, todas del mismo número. Según la comisaría de policía de Glitchess, es el mismo número que el de las llamadas anónimas a emergencias. He hablado con la guía telefónica y el tío es de aquí, el doctor Marco Parker. Lo investigaré. Solo hace 2 días que no cierras. Tu madre me matará si queda de calle. Vale. Perdón, señores. Ya estoy con ustedes. Hizo una llamada anónima a emergencias el domingo por la noche. Estaba frente a la casa de los Cambrai y vi sangre en la entrada. Y antes de eso, llamó 3 veces al móvil de Jude McRae. Una visita a altas horas. Dennis, ¿debo contestar? Será peor si no. It's absurd to keep trying. You can't avoid Samuel Storm. Será muy importante que salga. No dije mi nombre porque no quería dar explicaciones. No me estáis haciendo quedar como un idiota. Yo vende droga y tú la compras. Dice Malcolm. ¿Vas colocado cuando visitas? Dennis, claro que no. Y yo era discreto. Él raramente decía lo que puedo. Lo hacía fácil. Doctor Parker, ¿qué número calza usted? Calzo un 43. ¿Y dónde estaban viernes por la noche? Aquí, de guardia. Hola. Hola. ¿Desea algo? Soy Satya. Busco a Nina. I wonder what you expected to happen after jumping into the void. Did you expect it to be the end? Did you want it to be the end? I honestly admire your insistence on coming back. I thought you would regret it after spending some time in this labyrinth, so to speak. Sammy, tu tercer ojo está muy abierto ahora mismo. ¿Tienes visiones u oyes voces? Lo siento mucho, pero es que vibran la cantidad de energía femenina. ¿En serio?
is a labyrinth without its minotaur? Every time you get distracted, the world gets a little stranger, doesn't it? El charco de sangre más cercano a la puerta principal y la pisada del 43. Ambos con la sangre de Jeremy. Pisó la sangre de Jeremy. Charco número 2. En el pasillo, entre el vestíbulo y la cocina. Pisadas de Mina. Contribución doble Jeremy y Jude. The walls pulse. Tío, en la otra run acabo de chocarme contra el fantasma, tío, de cara. Antes en el pasillo, tío. 3715 era esto, me acuerdo. Nick, tengo los resultados del ADN. Confirmado que los charcos de Vamos a quitar sangre esto. Opa, mierda, loco. no había sangre casi, así que o bien su muerte todo gira sin sangre. Bueno, vamos a hacer lo de las fotos perdidas y ya quito los otros que consigo. Consigo todos ya. Tam, 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 tam. Hoy pues tenemos el corazón que nos falta las fotos de Eve. Y ya. Shattered photograph. Nos queda eso que está justamente al girar esta parte de aquí. O sea que debería estar abierta la puerta, está cerrada. Ah, aquí está la casa de los cojones. Ahora sí tenemos esto. Esto y esto. O sea que... El cuerpo del delito es el sumario del caso, no un cuerpo tangible. Yo como no quiero ver nada. Yo qué sé. Vale, pues ya sé que tengo que coger eso.
The afternoon. Puta madre que lo parió. El mediodía es la foto de estruzas de Eva. Y el amanecer de Dawn. No, coño, perdón. Mediodía es de Middle Day, coño. Puerta desinflada de Isaac. Que van las fotos de Dreams estruzas. are a curious thing. They give some people the strength to carry on, but when they break, that strength doesn't disappear. It merely changes hands. I'm not quite sure about the second time. But I'd say it was around the time we needed money, and I had to abandon my studies to help out. I thought I could continue learning about cinema in my spare time, but I couldn't. Over time, I lost the pleasure of drawing, writing scripts, practically everything I used to enjoy. I used to think I could create a good story out of anything. But I'm not so sure now. Vale, mi desafío es pasármelo en menos de 1 hora y media. Que es el tiempo que me puso Andrea. Oh, Samuel. That's not the truth. Derecha, derecha, derecha. Left, left. Derecha segunda, derecha primera, derecha... No, luego izquierda... La última. Ay, mierda, me tengo que acercar al bicho. Soy gilipollas, tío. ¿Por qué me he ido para el otro? Para el otro era el primero, bro. Soy tonto, si lo he visto.
welcome back. Quiero hablar contigo, ¿puedo? Necesito hablar sobre lo que pasó en la comisaría. Estoy algo preocupada por el efecto sobre el caso, pero más que nada me preocupa el efecto del caso sobre ti. Y estoy absolutamente convencida de que hace 6 meses no habrías perdido los estribos como los perdiste. Lo siento. Pido disculpas por ello. ¿Cuánto pasó el incendio? 3 cuartos de depósito. Consumió una octava parte para llegar hasta allí y otra octava parte para volver. Y según el cuenta kilómetros de la barca, debió de recorrer unas 5 millas desde el punto de partida a aquí. Vamos. Nick, Does it matter? What if you never wake up? Would that change anything about how you feel? I see. You know, I can't deny that I find all this fascinating. It's been a long time since anyone has gone off the rails. A ghost? Yes, I've been called that before. Ghost, monster, god. I've had a lot of names. Some you wouldn't even be able to understand. Joder, madre mía. ¿dónde está el cuarto? Solo había 3. And once again, sand. Herida de bala en el pecho, aunque parece que primero le atravesó la mano. Papá funcionó con la pistola. Algunas. Herida de contacto en el chip, un disparo de cerca y personal. Para madre 2 veces por la espalda. Y no de cerca. Aterradas y listas para ti. 22. Probablemente dura. 6 tiros, 4 en los cuerpos, 2 en el cerro. Tengo los dos capítulos más. El capítulo más corto y el capítulo más largo los tengo los dos para el final. O sea, son el final del juego. Mira, con hacer el último capítulo en menos de tanto tiempo me sirve. Con eso es más que suficiente. Do you find that you are doing the same thing over and over again? Solo quiero eso, Do tío. you expect a different result? Porque dije que sería capaz de... Uy, dime que no, por favor. No. Dije que sería capaz de pasármelo en menos de 1 hora y media. Dije que sería capaz y no voy a romper la promesa. Chapter 4. La tenía en el bolsillo cuando le he cacheado. Ha dado positivo al examen, Yo... igual que esta. You shouldn't have seen that. I'm sorry.
Samuel. Solo querías intimidar a Jeremy, ¿verdad? She don't how to see that. I'm sorry, Samuel. Estaba aún en casa. Y él nos asustaba con facilidad. I know it's easy to get caught up in the excitement of solving a mystery, but you're going to have a hard time finding the truth when you don't even know what the lie is. Keep in mind that the truth has many faces, and you may not like the one that is waiting for you. Peter subió a ocuparse de Cassie. Mientras tú y Matt metíais en bolsas la mierda y los cadáveres. Pero Peter no pudo hacerlo. No pudo matar a Cassie. How can you distinguish between what is real and what isn't? Do you trust what you see? What you hear? What happens when everything starts to feel wrong? To seem fake? Like a trick, you know. It is night. Be careful. Sometimes it's better to embrace fiction than to face what's behind the curtain or under the sheets. Samuel learned Spanish with games like this. It is fascinating how easily you transform macabre acts into simple children's games. Gracias por encontrarme. De casi para los buenos sobre los malos. No hay virgen, tesoro. ¿Dónde está mi familia? Están en Las Vegas. Tengo 10 años, no me trate como hombre. Los cuerpos están en la oficina de policía. Oye, casi. Sé que cuando pasan cosas malas, cuesta hacer memoria. Don't you miss when the world had logic? When the walls were familiar and the corridors led somewhere?
but for some reason you decided that wasn't the truth. And look at it now. The world bends, stretches, breaks down, and yet you keep walking. Actions have consequences, and yours do nothing but tear everything apart. Don't think I haven't noticed. Interesting. I have witnessed too many times how your world crumbles when you dig where you shouldn't. And it is sad when you think you can climb the rubble. Because the truth is that most of you end up screaming under it. La hermana está dando el biberón a Nene. ¿De dónde la saca? La nevera está llena de biberones con leche materna. You owe too much to your pets. La salida de que su hermana venga, para que cuando encontrara al bebé le diera de comer pronto. David, ¿te importa que revise la arma? Mejor cubrir. Se hizo un disparo. Sam, fíjate en la mano. No hay sangre. Hay una pasta sanitaria de sangre seca. Cuando murió no la tenía. Y los recuerdos. The third one was, very painful. For years, Mr. Button and I were inseparable. We adopted him after losing Isaac. And at first, I felt him as a replacement. It was horrible. But over time, he became much more than that. He filled the void I didn't know I had. He was basically everything to me. To the point that I needed him more than
He needed me. Despite his tiny size, he always protected me. And that reminded me a lot of Isaac. I miss him so much. La última vez que vi a mi hermana fue hace más de un año. Ya empezaba a manifestar. Había pasado por una ruptura muy fuerte y me dejaba mirar. El padre del niño es Lex. No estoy segura. Tendremos que hablar con él en cuanto a Joey. Sería útil conocer su paradero. Solo sé su nombre. Eva. Pero Cristina le llama Glitchess. Se conocieron en un acto eclesiástico. Ella se quejaba de que no parecía muy cristiano, pero eso era parte de su atractivo. Es mayor que ella y no quería casarse. Es más, Cristina nunca dijo que él fuera el padre. O sea, que hubo otros. No. Cristina siempre fue una mujer cristiana. Se sonrojaba con él. What you've just experienced. Hasta que se quedó embarazada. Kind Perdón, esta versión es maravillosa. if you've come this far. Sofía, hola, Catherine. Wow, even he's broken. You shouldn't have listened to him. Pues al parecer miraste sí, luego inspectora y ahora soy becaria. Te necesitan en el laboratorio. ¿Para qué? Ni idea. Pero el ayudante del sheriff ha acampado en la sala de espera. Le diré a Greg que investigue el arma, a Nick que vaya a la autopsia, Warren y yo procesaremos la casa y te mantendré informado. Gracias. What a mess. But look at you, in a very human attempt to go back, thinking that all your problems will be solved. I can't blame you for wanting to go back to the house, to the routine where everything was simpler, where you were safe. Era su padrino. Crecí con su padre. 15 días antes de que la mataran, grité por sus dulces 16 años. Dicen que es un caso muy claro. Eso dicen. Hay un testigo que vio cómo la apuñalaba. Pelos, fibras, hasta nada y en el tabaco del asesino acusa a la reja. Fue él. ¿Y qué piensas? La defensa ha citado al entomólogo humano. You can keep banging on the door all you want. No one is going to ruin it from the other side. After all, you're here. La fiscalía me ha asegurado que no estaba disponible. Necesitamos que escuche su testimonio. La acusación puede necesitar tu ayuda en la vista. All this odyssey to end up here again. It's not working, is it? I don't know what you expected by breaking everything. Now you can only wait for another, what do you call it now? Deus Ex Machina, maybe? You know, the help you've been getting all along the way, I guess you've noticed. Exactly.
reservoir. Catch it. Lights, camera, action. I didn't expect to see the insides of Samuel's world. This place definitely doesn't seem to be comfortable with your presence. No le permito. Nos ha cogido por sorpresa. Sabía que la fiscalía querría ver ese vídeo y usted inmediatamente lo retuvo. ¿Cuánto tiempo necesita? No lo sabemos hasta que lo revisemos. Bien. La defensa debe entregar el vídeo y todas las pruebas necesarias. El jurado puede retirarse hasta mañana a la 1. Routine was not a prison. It was a refuge. Monotony was a shield against the horrors locked inside Samuel. But you insisted on breaking it. You insisted on seeing. And now you can't stop seeing. If you keep going towards the light like a bug, you may have the same fate. ¿Por casualidad le toca trabajar hoy a su ex? Sí, se llama Ita. What is it that motivates you to continue? By now you should know that everything is broken. There is no script anymore. Vea, señor Glitchess, sabemos que usted y Cristina no tuvieron relaciones sexuales. Quizá cuando se enteró de que estaba embarazada, pensó que le había engañado. ¿Cómo coño estaba al corriente de mi vida sexual? Él se tuvo que defender de rescate. Por eso la dejé. The last time, I keep thinking that maybe it was my fault for not calling the ambulance quicker, for not knowing how to give first aid. And I know I've been told I couldn't have done anything, but that's exactly what scares me. To have been there when he was dying. And not doing anything, just watching my father's face struggling as his heart broke. I don't know. For me, everything
It's pretty dark since then. I think I need help. Me deshice de la empatía que me casé. Mi mujer no la quería en casa. ¿La niña? No, será de mi pasante. Soy abogado. Es una arma de mano, no está obligado a registrar la transferencia. ¿Cómo se llama su pasante? Rita, sí. Pero se fue del bufete hace años. Ahora es enfermera en las ambulancias de urgencias. ¿Mantienen el contacto? Me felicita la Navidad. Está bien, gracias, señor McCoy. Escuché, para que lo sepas, solo aceptó trabajo como protección, sea lo que fuere, no que I'm not sure there's a way out this time. Thanks to you. Pues según mi experiencia en estos 3 libros de texto, las regresas a desarrollar el huevo crisálida en 11 días. Genial. Esto descarta el testimonio de Zaire y situar en manera de gasto. Sí, pero su demostración no lo consigue. Huevo crisálida es visible, 15 días para lograr una presentación y puede que tenga consigo una copia de la información de los libros es sólida, pero la cinta basta para sustentar la verdad. In the end, you got your way and managed to reach the other side. Was that really what you wanted? Yes, although it may not be what you're imagining. You are behind the darkness, beyond what a human is capable of comprehending. A place born of the spilled black bile of the sorrowful, where those tired of suffering hide, like Samuel. I find it hard to believe that you don't know, after all you've done to get here and disturb one of my guests. Of course. Do you think I don't know that you've already seen his face? Precisely. Everything is broken because you saw what you shouldn't have. But don't worry. I'm not the one who gets angry. On the contrary, the truth is that I appreciate those who come here, no matter what. Are you sure it was me? No, I don't think you could take it.
Again? I am one of the many voices you hear in your head. I can be the narrator, the ghost, the monster, the god. I am whatever you need me to be. So I can be your complete destruction. Or your most precious companion. It's up to you. Are you? I am simply me. Just as you are you. Everyone in this world lives in contradiction. Even those you call gods. Samuel's life is a great example of this, full of half-truths and half-lies. What if I told you that the one who has helped you and the one who has hindered you are the same person? Does that make sense? Or is it paradoxical? The truth is that the answer doesn't matter. They are both real. That's interesting. Because that who actually includes a lot of things. It includes you. Oh, it's time. Por favor. He's here. Finally, you are face to face. I imagine it must feel strange, almost like a phantom limb. But I must confess, I've always loved this moment. You never know how it's going to end. So, go ahead, Samuel. What do you have to say? Go on. Me miró a los ojos y me dijo, muchas gracias. Estoy orgulloso de ser auxiliar de enfermería. Apúntate al curso de auxiliar de enfermería que comenzamos en enero y prepárate desde tu casa en el mismo con un tutor personal y campus virtual. Al acabarte podrás hacer prácticas como auxiliar de enfermería y prepararte para obtener el título oficial de FP. Y si te apuntas Stop. tienes una beca de 500 euros y 30 días de prueba gratis. Llama ya o entra. You shouldn't say that. I can feel the pain, and therefore understand where these statements are coming from. But I can also feel the doubt in them. So be fair. You see, something as simple as doubting can drastically change the perception of things. Qué pena, tío. Estuve cerquísima. Me voy a dar 1.32. Me voy a dar 1.32 o 1.33. I see.
Qué rabia, tío. Me voy a quitar a nada. Find it very interesting to see someone who puta manages rabia. to get out of this place after facing his fears. But I feel the need to make an observation, Samuel. You were never alone. Todavía hay una forma de salvarlo, Your dreams. Si lo hago rápido, capaz lo salvo. You made it this far. Nah, si esto no se calla. Esto se tiene que pirar ya, tío. Pírate, pírate, I pírate. have nothing to add. But you should take the opportunity to say something more before we Ah, leave sí, this place. por... No ha sido mi culpa. Nacemos con un don. Se llama disfrutar. Cuídate para no perderlo. Take care, Samuel. Until next time.